Con la intención de modernizar el transporte aquí en Ciudad Juárez, el gobierno del estado ha implementado una serie de acciones que buscan no solo modernizar las unidades, sino también mejorar el servicio que se brinda a los usuarios y poner en regla también a los concesionarios. Sin embargo, ¿cómo va avanzando este proceso? Soy Eduardo Lara y de este tema hablaremos en 15 con Santiago de la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo, muchas gracias por recibirme y sobre todo muchas gracias por darme la oportunidad de comunicarme con los habitantes de esta gran ciudad, la frontera number one, como nos gusta decirle a los chihuahuenses, y bueno, platicar de un tema que yo creo que es fundamental, que es el transporte de Ciudad Juárez. Creo que hablando de administraciones, y estoy hablando de varias administraciones atrás, aproximadamente 30, 40 años atrás, pues hay una gran deuda en materia de transporte para Ciudad Juárez y sobre todo para los juarenses, que son quienes al final del día le dan vida a esta gran ciudad, a esta gran frontera, la mejor de nuestro país y que merece sin duda un mucho mejor sistema de transporte, así como mejores servicios. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno del estado respecto del transporte? Bueno, primero que nada, a mí me gustaría destacar la decisión de la gobernadora Maru Campos de entrarle al tema, porque gran parte de estos saldos que luego las administraciones o los gobiernos le quedan a deber o nos quedan a deber a los ciudadanos, pues tiene que ver con no entrarle a los temas. Cuando los temas son incómodos, cuando los temas generan polémica o cuando los temas incluso trastocan intereses de grupos que tienen ya creados de mucho tiempo atrás, pues lamentablemente en el pasado se dejaba de lado el bienestar de los usuarios del sistema de transporte y se prefería simplemente ignorar el tema o dejarlo que transitara sin mayores cambios, ¿no? Entonces, lo primero creo que hay que destacar es la decisión de la gobernadora Maru Campos de entrarle al tema. Cuando yo llego al secretario de gobierno, esa es una de las instrucciones que ella me da. Me dice, necesito que te metas al tema de transporte en Ciudad Juárez porque quiero darle a esa ciudad una nueva, mejor condición en el transporte público. Los que estamos, a ti no te tocó, pero los que estamos un poco más viejones nos tocó cuando aquí las ruteras eran unas vans o unas Benz, pues que transportaban a la gente en condiciones ahí muy precarias e incluso eran algunas de ellas todas cerradas y no se veía el interior y eso se prestaba no solo para no tener un transporte seguro, adecuado, digno, sino incluso para que ahí mismo se cometieran algunos delitos que marcaron durante mucho tiempo la vida y la historia de esta ciudad. ¿Qué es lo que tenemos ahora a partir de esta instrucción, de esta decisión de la gobernadora Maru Campos? Bueno, pues simplemente pasamos de 0 rutas BRT o de 0 líneas BRT en Ciudad Juárez, que además, dicho sea de paso, se habían convertido como en las grandes cicatrices de la ciudad, porque eran carriles confinados que no le daban servicio a nada ni a nadie, y además le restaban fluidez al tráfico vehicular en Ciudad Juárez. Hoy de 0 pasamos a 3 líneas BRT en menos de un año. Y creo que eso habla de la decisión y el compromiso de la gobernadora Maru Campos con Ciudad Juárez. Había habido ya un intento por activar la línea 1 y simplemente se dejó en desuso, particularmente la omisión o el desdén de la pasada administración respecto del tema de transporte, pues creo que deja una huella negativa en la memoria de los juarenses. Hoy tenemos las 3 líneas operando. Para ello se adquirieron 104 autobuses 2025 de última generación, que no solo son autobuses nuevos, cómodos, seguros, dignos, bien presentados, que además mejoran el entorno urbano de Ciudad Juárez, sino que también además presentan características de seguridad para los pasajeros y para el propio conductor a través de tecnología que no se había visto involucrada con el transporte en todo el estado, no solo en Ciudad Juárez. Y para ello, bueno, pues esto requiere un gran esfuerzo institucional porque además de adquirir los autobuses, bueno, trabajamos la línea 2 y la línea 3 o Pretroncal Gómez Morín, la trabajamos bajo un esquema, como ustedes recordarán, la administración anterior dejó una concesión otorgada, decidimos trabajar con ese grupo de empresarios, de concesionarios, y bueno, se ha ido avanzando en la consolidación de ese modelo y por el otro lado el gobierno toma la decisión de operar directamente a través de la oficina
de la operadora de transporte, que es esta empresa estatal que opera las líneas BRT, la operadora de transporte de Ciudad Juárez se encarga de operar la línea 1 y la verdad es que vamos en muy buenos números. Hay mucho por consolidar en el transporte de Ciudad Juárez. El arranque de estas 3 líneas BRT no soluciona el problema y eso hay que decirlo con toda claridad para la gente que escucha tu programa. Hay que decir, esto no soluciona el problema, simplemente estamos dejando o dando pasos que no se habían dado y que hoy por hoy nos permiten aspirar a dar un transporte digno, sobre todo digno, seguro, de buena calidad, puntual, eficiente, que le permita a los juarenses confiar en el transporte público para hacerlo su medio de transporte de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Yo quería preguntarte en ese sentido, Santiago, ¿cómo va avanzando también el tema de la rehabilitación, digamos, de esta segunda parte de la BRT1? Sí, esta ampliación que se había hecho y que quedaron algunas de las estaciones ya por desuso, pues vandalizadas y demás. ¿Cuánto se está invirtiendo para poder hacer uso de esta ampliación que se hizo hasta Puerto Tarento? ¿Cuál es la inversión que se está haciendo y en qué proceso van? Mira, actualmente tienes toda la razón, es una de las grandes tareas que nos queda para este año 2025 en Ciudad Juárez. Además de los grandes avances a los que se dio referencia hace un momento, nos queda por consolidar la Ruta 1, que además es la que más potencial tiene para mover a las y los juarenses de un lado al otro de la ciudad. Nos quedan 9 estaciones y como tú bien dices, ya existen estas estaciones. El problema es que el abandono en el que se dejaron durante 5 años estas estaciones nos representa un gran reto. Y ahí, a finales del año pasado, que se reinician las operaciones de la BRT1, tuvimos que esa disyuntiva de arrancar o de simplemente seguir esperando, que los juarenses siguieran esperando la puesta en marcha de lo que sin duda es la ruta más importante del sistema BRT en Juárez, que es la Ruta 1, que cruza, como ustedes saben, por Boulevard Juan Gabriel y luego toma todo Zaragoza hasta llegar a estas estaciones a las que hacías tu referencia. ¿Qué es lo que sigue para estas 9 estaciones? Pues sin duda la rehabilitación. La Secretaría de Obras Públicas está ya sobre los presupuestos. Varía mucho y me encantaría darte un número, pero todavía no lo tengo. Y digo que varía mucho porque como se abandonaron las estaciones, eso te habla de que fueron desmanteladas, vandalizadas. No solo es un tema de pintura y instalar focos nuevos. En algunos de los casos, la invasión del carril confinado y el tráfico o la densidad del tráfico que durante 5 años se mantuvo en estos carriles, pues hace que el carril se vaya compactando por el tipo de suelo en Ciudad Juárez y eso nos genera diferencias de altura con las estaciones. Entonces, no solo no usamos las estaciones porque estén vandalizadas o porque les haga falta luz o porque no estén en condiciones óptimas para los pasajeros, también dejamos de usarlas o no las hemos activado más bien porque eso representaría un riesgo para los usuarios, por supuesto, por este diferencial. Se pueden generar accidentes, pues en algunos casos graves, de alguna persona mayor que se tropiece o que caiga al interior del autobús, pero además también pondríamos en riesgo los autobuses nuevos que pusimos en circulación, porque acuérdate que esos camiones están hechos a medida. O sea, ahí el camión cuando abre sus puertas, las puertas abatibles que tienen estos autobuses, pues quedan prácticamente al ras. Y entonces, cuando encontramos en algunas de las estaciones diferencias hasta de 15 centímetros, pues imagínate la problemática que eso representa. Lo que sí es, igual que poner en marcha las tres líneas BRT, esto es un compromiso de la gobernadora y estamos trabajando a marchas forzadas para que en 2025 tengamos la integración de este último tramo de 9 estaciones que nos va a permitir ofrecerle el servicio a los juarenses que van hacia ese lado del oriente de la ciudad. ¿Cómo se está trabajando también para poner ahora sí en regla a los concesionarios incumplidos, ¿no? Ya desde hace algunas semanas se han venido implementando aquí en Ciudad Juárez operativos de revisión, operativos para checar que cumplan con sus placas, que cumplan con sus seguros, con capacitaciones, claro, las condiciones físico-mecánicas del autobús. ¿Cómo se está trabajando en ese sentido? ¿Qué resultados han obtenido a lo largo de estas semanas que se han venido implementando estas revisiones? Mira, yo creo que esa es una muy buena pregunta, porque te decía yo hace un momento, el poner en marcha
las 3 líneas del BRT, sin duda es un gran logro de esta administración, pero nosotros no debemos detenernos ahí. Hay que entender que las rutas alimentadoras, que son las que abastecen de alguna manera de usuarios a las rutas del BRT, también son parte fundamental de lo que se llama el SIT o el Sistema Integrado de Transporte, que es hacia donde apunta esta administración, que pudiera además darnos la posibilidad de que la tarifa se pague en una sola ocasión y haya también incluidos los transbordos de los usuarios. ¿Qué es lo que estamos haciendo para corregir lo que sucede con las rutas alimentadoras? Pues de entrada hacer cumplir la ley. Parte del problema al que yo te hacía referencia al principio es justamente eso, el abandono o la omisión de la autoridad para hacer cumplir la ley. Y creo que esto se logra cuando uno no involucra intereses o cuando no involucra aspiraciones políticas y desde la autoridad se toma la decisión, y esa es mi decisión personal y además fortalecida con la instrucción de la gobernadora Maru Campos de poner orden a los concesionarios. Y te voy a decir algo, quienes quienes conocemos Ciudad Juárez, más los que viven en ella, pero más los que hemos recibido y somos testigos de la generosidad de la gente que vive en esta ciudad, sabemos que cuando uno recibe algo de su comunidad, la primera obligación es regresarlo. Los concesionarios de transporte durante muchos años han usufructuado estas concesiones que el gobierno les otorga para el transporte público. Han recibido beneficios económicos y de alguna manera no ha habido un compromiso de vuelta. Hoy por hoy lo que estamos haciendo a través de la ley, porque no estamos excediendo lo que dice la ley en ningún momento y de ninguna manera, a través de la aplicación de la ley lo que les estamos diciendo es, señores, a ustedes se les actualizó la tarifa de 8 a 12 pesos, lo que Ciudad Juárez merece y necesita es que ustedes dejen de comprar camiones chatarra en los Estados Unidos y los pongan a circular en Juárez. Y lo que queremos es que se cumpla con la ley y ninguno de los autobuses que circule por esta ciudad tenga más de 10 años y además que haya esta nueva cultura en donde se opte por adquirir camiones nuevos. Si se puede hacer en la capital, en donde los concesionarios compran autobuses nuevos, como decían por ahí en un programa de televisión, nuevos de paquete, 2025, para ponerlos al servicio de los usuarios, yo no creo que en Ciudad Juárez no lo podamos alcanzar. Y para muestra basta un botón, te platico lo que hemos estado haciendo. Seguramente se han enterado ustedes y los usuarios que escuchan tu programa o que ven tu programa también, se ha empezado a hacer una serie de operativos sorpresa en donde estamos sacando de circulación todos aquellos autobuses que no cumplen con la condición de año modelo, es decir, que son superiores a 10 años, que no tienen condiciones físico-mecánicas adecuadas para prestar el servicio de transporte, que no tienen placas en algunos casos, que los choferes no tienen su documentación como su licencia de chofer expedida o en algunos casos vigente, y también, por supuesto, que estén al corriente con los pagos que se tienen que realizar por el derecho de explotación de estas concesiones de transporte. ¿Ya cuántos han sacado de circulación? Hemos sacado de circulación 22 autobuses y fíjate cuál es la gran noticia. Pareciera poco, pero esto también se tiene que hacer de manera estratégica para no colapsar el sistema en su totalidad. Como tú recordarás, cuando empezamos a apretar, algunos de los prestadores del servicio amenazaron con dejarlo de prestar y nosotros lo primero que tenemos que pensar es en la gente que usa el servicio de transporte. Entonces, tomando como una lógica hacerlo gradualmente, lo que hemos hecho es retirar 22 autobuses, de los cuales, fíjate qué interesante, 11 ya están con el trámite concluido para incorporar a su flota camiones que cumplen con el criterio año modelo y con todas estas características a las que te acabo de hacer referencia. Pero además de ello, hoy por hoy ya tenemos 5 concesionarios que han anunciado la compra de autobuses nuevos. Entonces, sí se puede darle a Juárez un sistema de transporte mucho mejor que el que estábamos acostumbrados a ver. Yo soy perfectamente consciente de la temporalidad de los espacios públicos, de los empleos públicos. Yo sé que si bien es cierto que la gobernadora estará hasta el año 2027 empeñada en hacer del transporte público algo para que de lo cual los juarenses se sientan orgullosos, también sé que probablemente yo no esté aquí hasta ese año o si termino con ella la administración, podré seguir implementando esta visión hasta el 2027. Pero ¿qué es lo importante?
No podemos quizá decir que se terminará de subsanar este rezago de 40 años, pero el gran compromiso de la gobernadora y de un servidor es dejar las cosas muchísimo mejor que como las encontramos. De tal forma que ese sea el nuevo estándar de transporte público en Ciudad Juárez y que los juarenses nunca más permitan que se les traigan camiones chatarra de los Estados Unidos o que haya choferes que no respetan al peatón, que no respetan al tráfico vehicular y sobre todo que no respetan a sus propios pasajeros. Santiago, también nada más no quisiera dejar pasar por alto esta pregunta. ¿Qué pasa con el transporte de personal? Se había hecho un estudio precisamente por parte de la Dirección de Transporte. ¿Son más los camiones de transporte de personal que circulan en Ciudad Juárez, en diferencia de los camiones que prestan el servicio de transporte público? ¿Cómo se va a regular el tema del transporte de personal que en las últimas semanas, en los últimos meses, han sido protagonistas de accidentes graves aquí en Ciudad Juárez no y en donde graves. se han perdido vidas? Así es. ¿Qué se va a hacer en ese sentido? Mira, yo creo que este tema del transporte público tiene, como tú te imaginarás, muchas aristas. A mí no solo me preocupa el transporte público de pasajeros, sino también el transporte público en la modalidad de taxi y, por supuesto, el transporte de personal. Y nada más hay que hacer un poco de memoria. Yo te hacía referencia a que hay 40 años de abandono, de los cuales los últimos 5, 6, 7 años fueron brutalmente dañinos por las grandes omisiones que se hicieron en Ciudad Juárez. Además, se expidieron permisos de transporte personal de forma desmedida y eso lo que hace es efectivamente saturar las vialidades de la ciudad. Pero si nos vamos un poco hacia atrás, yo te diría que la explicación es, si Juárez optó por apuntalar su economía a partir de la inversión extranjera o de la industria maquiladora, también podemos entender que estos empleadores, que estos empresarios, pues lo que querían era garantizar que sus empleados llegaran con bien a sus trabajos, que llegaran con bien de regreso a sus casas, pero sobre todo también que llegaran de manera puntual o que pudieran trasladarse de manera segura y eficiente de sus casas a los trabajos y de los trabajos a las casas. Y es por eso que una ciudad como Juárez tiene una explosión y por eso hay esta desproporción en el transporte público de pasajeros y en el transporte de personal. ¿Qué debemos hacer? Trabajar en dos vertientes. El primero, mejorar el transporte público de pasajeros a tal grado que los ciudadanos se sientan invitados a usarlos cada vez más, que dejemos el vehículo particular, que dejemos en alguna proporción el transporte personal y que se empiece a usar el transporte público de pasajeros cuando lo tengamos al nivel que los juarenses merecen. ¿Qué va a pasar en el transporte personal? Tenemos que apretar de la misma manera. No puede ser que estos accidentes a los que tú hacías referencia se sigan presentando con vehículos que no tienen placas, con choferes que llevan 2 o 3 turnos seguidos trabajando. Algunos de ellos ni siquiera tienen licencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar la ley. Juárez se merece un transporte bajo cualquier modalidad de otro nivel. No podemos aspirar a que Juárez sea la ciudad más importante del estado más grande de la República y que nos conformemos con lo que habíamos visto durante 4 décadas seguidas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Meterle la mano, meterlos en orden y además generar una espiral positiva también de la mano de la Asociación de Maquiladoras, de Index, de Southwest Maquila, en donde ellos también se comprometan a fijar tarifas justas que les permitan a los prestadores del servicio, pues en lugar de aspirar a comprar camiones de desecho, camiones escolares de desecho, en algunos casos, y perdona el exceso, pero que son verdaderas corcholatas, que les permitan aspirar a ofrecer camiones nuevos para el servicio. Tú recordarás que hace como un año tuvimos una disputa con una organización o con un concesionario, con un grupo de concesionarios, porque entró una empresa que ofreció a una maquiladora 115 camiones nuevos para el transporte de personal. Y de pronto fueron y nos tomaron las oficinas de Pueblito Mexicano. Y yo les decía, señores, no es mi problema, este es un acuerdo entre particulares, pero además, ¿cómo le vamos a explicar a los empleados de esa maquiladora que el gobierno es cómplice de un grupo de concesionarios que pretende transportarlos en autobuses casi de desecho y que estamos poniéndole el pie a alguien que con todo el compromiso, y no lo conozco, ni siquiera recuerdo su nombre, pero alguien que con todo el compromiso pone 115 camiones nuevos? Entonces, la concesión da para tener un ingreso digno, da para que sea negocio para quien presta el servicio, pero tiene que hacerse siempre con este compromiso hacia la comunidad,
que se olviden de ver cómo se arreglan con los funcionarios o que se olviden de ver cómo burlan los operativos de la autoridad, que le cumplan a los juarenses. Si no entendemos y no entramos en esa dinámica, no vamos a poder seguir avanzando en materia de transporte. Sin duda, Santiago, pues agradecemos mucho tu participación este día en 15 con este tema importantísimo para Ciudad Juárez, el tema de la modernización del transporte y cómo va avanzando este proceso. Sin duda, como bien mencionas, todavía queda mucho por hacer. Mucho por hacer. Santiago, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti. Queda mucho por hacer, pero vamos avanzando. Ya nos lo tiene Santiago de la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno. Mi nombre es Eduardo Lara y nos vemos en el próximo episodio de En 15.